Entonces, pero nosotros, como bien ha expresado el compañero Abel Martínez, él está en este proceso no para ganar encuestas, él está centrado realmente para ganar las elecciones del próximo mayo del 2024. Partamos de su trayectoria. De las 3 opciones de los principales partidos a la presidencia hoy en día, Abel Martínez es el que tiene una trayectoria como estadista más completa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos aquí a un perfil de candidato con una formación de Estado totalmente completa, que ha pasado por las tres columnas del Estado dominicano. Lo ha hecho bien, lo ha administrado bien. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el arquitecto Andrés Navarro. Él fue ministro de Educación, ministro de Relaciones Exteriores, actualmente es coordinador de planificación y jefe de gabinete del candidato del PLD, Abel Martínez. Andrés, buenos días, bienvenido. Buenos días, don Ramón, Jacqueline, muchísimas gracias por esta invitación. Siempre me encanta venir al espacio de ustedes. Gracias, muy amable. ¿Qué tal la diferencia, don Ramón y Jacqueline? Andrés, Muy bien. ¿qué pasa con la campaña? Que renunció el jefe de campaña. En estos días vimos que renunció un asesor, apellido Lendevor, ambos más o menos bajo el mismo situación, como que el candidato no se deja llevar mucho. ¿Cuál es tu experiencia como coordinador de planificación y qué pasa internamente? Bueno, mi experiencia de trabajo con Abel es extraordinaria. Por un lado, a mí me encanta trabajar con personas que no se detengan, que tengan una agenda bien intensa, y eso es lo que caracteriza a Abel. Y por otro lado, con una persona que pueda trabajar en equipo. Él ha tenido una trayectoria desde que fue fiscal hasta hoy en día, que es el alcalde de Santiago, y recuerden que también duró 14 años en la Cámara de Diputados, y toda su trayectoria se ha caracterizado por ser un hombre de equipo. Y eso es lo que en estos 2 meses en los cuales me he incorporado a la campaña presidencial he estado viviendo. Y esta persona que señalas, realmente yo no, apenas en 2 reuniones estuvimos juntos. No me extraña todo esto que ha planteado, pero igual no le doy mayor importancia o relevancia a ese hecho, porque en nuestro proceso, nuestra programación está increciendo cada vez más compromisos en la campaña presidencial. El próximo domingo Abel Martínez estará encabezando, el próximo sábado, sábado 8 de este mes de julio, estará encabezando una marcha, la Marcha de la Esperanza, en la cual el PLD, junto con muchos sectores de la población, va a manifestar su alta preocupación por la situación que está viviendo el país, especialmente en el aspecto de la seguridad ciudadana. Como ustedes ven en todos los estudios, aparece esta preocupación, este temor de los dominicanos en primer orden, y también por la situación fundamentalmente de la microeconomía, el nivel de los precios, de los medicamentos, de los productos de primera necesidad y el acceso al empleo, digamos, digno. Entonces, todo esto es parte de un proceso de construcción de una candidatura que hoy en día Abel la tiene muy vinculada a las causas sociales. Por eso cada vez que él expone ideas, está muy vinculada a los temas más sensibles de la población. Así es que en lo particular me siento muy satisfecho de esta oportunidad que tengo, que me ha dado Abel Martínez, pero también mi partido, el Partido de la Liberación Dominicana, en el proyecto hacia la presidencia de la República. ¿Y qué implica en el caso de una oficina de un candidato presidencial ser el coordinador de planificación y jefe de gabinete? Bien, ¿Cuáles son sus responsabilidades? Sí, por un lado, Jacqueline, en un proyecto de candidatura presidencial, un proyecto complejo que tiene muchos frentes, Hoy sí. implica la articulación de múltiples equipos.
y se manejan diferentes tipos de estrategias, estrategia política, estrategia proselitista, estrategia de comunicación, estrategia electoral. Ese complejo de equipo necesita un vaso comunicante, alguien que pueda permear las diferentes agendas de los equipos y darle sincronía, darle tiempo y espacio. Esa es una de las funciones de quien se carga de planificación y coordinación de un gabinete, de un proyecto. Y ese es el rol que estoy cumpliendo. Así es que me corresponde estar en comunicación permanente, además del candidato, con cada cabeza de equipo de la campaña. Andrés, las dos principales encuestas, o dos de las encuestadoras más prestigiosas, que es Gallup, que ya han publicado dos Sí. resultados, y también Mark Payne, sitúan a Abel Martínez en un tercer lugar. Sí. ¿Ustedes creen en esos resultados y creen que eso se podría revertir, que podría subir, vamos a decir, la candidatura en términos de simpatía? Sí, Ramón, mira, nosotros respetamos todas las encuestas, ¿no? Las encuestas son expresión de un momento específico y además que son de opinión, ¿no? Ahora, en una encuesta, para que el resultado sea lo más fidedigno posible, es necesario centrarse en el diseño de la muestra que se ha tomado. Y en las dos ocasiones hemos hecho señalamiento con respecto a la muestra de Gallup. En la primera ocasión resultó, y en ese momento el compañero Francisco Javier fue muy elocuente y entró en detalles de los sesgos que tenía el diseño, donde el volumen de entrevistados era desproporcional a favor de un partido. O sea, cuando se contabilizó la cantidad, el porcentaje de simpatizantes y de miembros de una organización, era extraordinariamente superior al resto. Entonces ya eso te genera un sesgo, porque se supone que una encuesta de opinión con estos fines de posicionamiento, de candidatura, debe ser lo más abierto posible y horizontal. Y por otro lado, en la segunda muestra, ¿qué pasó en este diseño de muestra para la encuesta? Que lo correcto es que cada territorio tenga una proporción de la muestra equivalente a la proporción del electorado que tiene ese territorio. Es decir, si el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, lo que llamamos el Gran Santo Domingo, tiene una participación en el porcentaje de electores de un 36-38%, ha de suponerse que eso es lo que debe tener en la presencia de la muestra. Y si las provincias de Santiago tienen un porcentaje que ronda el 32-34%, igual en la muestra. ¿Qué pasa? Que no lo hicieron así. Resulta que en la muestra le dieron mayor porcentaje de presencia al Gran Santo Domingo y menor porcentaje de presencia equivalente a la región del Cibao. Y recordemos que nosotros tenemos un candidato que es del Cibao, que su mayor presencia, trayectoria, en este momento, mayor valoración, está en toda esa región. Y esto, claro, a la hora de tú, con esa disparidad, cuando te dan los resultados, te van a dar resultados como los que aparecen, en perjuicio de la candidatura nuestra con respecto a la real valoración que tiene en el territorio nacional. Entonces, pero nosotros, como bien ha expresado el compañero Abel Martínez, él está en este proceso no para ganar encuestas, él está centrado realmente para ganar las elecciones del próximo mayo del 2024. Ahora, arquitecto, Abel Martínez no la tiene fácil. Estará compitiendo con alguien que fue presidente 3 veces y que fue exitosamente presidente y que promete que las situaciones básicamente del manejo de la economía fue exitoso y que enderezará lo que no
lo que no está bien en este gobierno, y también promete que lo hará mejor, que le den la oportunidad de que lo hará mejor que en las otras oportunidades que ha sido presidente. También tiene de frente a Luis Abinader, presidente, joven, que ha tenido un desempeño que la población, según las encuestas, lo ve bien. La imagen de él tiene una muy buena valoración. Y él, en foros locales e internacionales, ha demostrado tener un manejo y conocimiento de lo que está ocurriendo en el país. Sin embargo, en el caso de su candidato Abel Martínez, fiscal, diputado, presidente de la Cámara de Diputados y alcaldes, con una estrategia que todavía no se entiende el mensaje que quiere enviar. Algunas vallas dicen falta poco. No sé qué será, falta poco que para que pase qué. Que quien arregla una ciudad arregla un país. Eso no necesariamente es cierto. Y pocos conocemos de qué piensa Abel Martínez sobre determinados temas de la economía, de la educación, de la salud. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es la bandera que él le va a llevar? Porque aquí no hay una ideología entre los partidos políticos, son todos básicamente iguales. Quizás lo que hace la diferencia es la impronta que le ponga el candidato en cuestión y en menos significado el equipo que le acompañe. Entonces, ¿cómo sortear eso y cómo vamos a conocer la preparación que tiene Abel Martínez para ser presidente de un país tan complejo? Mira, Jacqueline, lo primero es, partamos de su trayectoria. De las 3 opciones de los principales partidos a la presidencia hoy en día, Abel Martínez es el que tiene una trayectoria como estadista más completa. Administró justicia desde la Fiscalía, desde el Ministerio Público, tanto aquí en Santo Domingo como en Santiago. Los demás no tuvieron esa experiencia al llegar a la presidencia, previamente. ¿Y eso qué? Porque, voy a eso. Luego administró el primer poder del Estado, que es el Congreso, el Parlamento de la Nación. Con 14 años siendo diputado y 6 años siendo presidente de la Cámara de Diputados. Y ahora tiene una función de administrador ejecutivo de una parte del territorio dominicano, de la segunda plaza más importante del desarrollo del país, Santiago. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos aquí a un perfil de candidato con una formación de Estado totalmente completa, que ha pasado por las tres columnas del Estado dominicano. Lo ha hecho bien, lo ha administrado bien, centrado en resultados. Eso que nos está planteando, y especialmente a las nuevas generaciones, que con Abel se va a generar un punto de inflexión en el manejo del Estado, desde la óptica de la eficiencia, de la transparencia y de los propósitos que se tienen en las políticas públicas. Es necesario que se pueda entender que más que nunca hoy la República Dominicana necesita pasar la página de la gestión pública. Y para eso tenemos a una persona que es joven, pero que tiene toda la formación y experiencia para manejar las cosas del Estado. Pero no habla casi, no sabemos lo que piensa. Pero no, él habla en su justa medida. Pero recuerda, Jacqueline, que la mejor manera de hablar es hacer. Y para tú determinar si una persona lo que plantea lo va a ejecutar, solamente tiene que evaluar su trayectoria. No es que me den una siguiente oportunidad, no es que las cosas mejorarán después, no, es lo que usted ha hecho, cómo se ha desempeñado. Pero también necesitamos un presidente que pueda entender la lógica del manejo de la justicia. Hoy más que nunca que la población es más exigente, que procura cero impunidad, todo esto. Sería un tema central de las propuestas. Claro que sí. Y déjenme decirle, revisemos la forma en que está gestionando el ayuntamiento de Santiago. La pulcritud. Hace poco condenaron a un funcionario de ese ayuntamiento
un hito, la justicia por mal manejo, una persona que trabajaba con él, porque donde está Abel no hay tolerancia al mal manejo. Lo exhibió en Fiscalía, en el Congreso y ahora lo está exhibiendo. La población dominicana va a evaluarte en función a tu trayectoria, a tu ejemplo de ejercicio, en este caso, en la vida pública. Andrés, pero yo tratando de interpretar la correcta pregunta de ella que dice, sí. El problema es como que el país no lo sabe. Es decir, porque lo de Santiago lo sabe Santiago, sí. Pero los capitaleños no saben lo de Santiago. Sí, sí, y los de Barahona. Entonces, hecho, lo que hace falta es una, qué sé yo, que él vaya más a programas, porque nosotros quisiéramos entrevistar y quisiéramos saber lo que él opina, claro, sobre educación, salud, economía, todo ese tipo de cosas. Sí, no. Uno de los grandes retos que tiene nuestra campaña es precisamente que el 100% del electorado conozca a Abel, porque sí les digo una cosa, el que conoce a Abel se queda con Abel. O sea, cuando comienza a dialogar con él, a discutir sobre lo que hay que hacer en el país, entonces termina convencido que ese es el perfil que necesita República Dominicana, y una gran responsabilidad de todo el equipo de campaña es que articular todos los mecanismos que permitan que el 100% del electorado conozca a Abel. Porque como bien dijo Jacqueline ahorita, el reto nuestro es grande. O sea, los competidores ya han sido o son presidentes de la República Dominicana y tienen una tasa de conocimiento, de reconocimiento en el electorado completa, o sea que ronda el 90-95% del electorado. El reto es que nosotros tenemos a un candidato que es un liderazgo emergente, que es lo nuevo, realmente es la ficha nueva en el tablero de la coyuntura electoral del país. Y es, sí, una de las grandes pretensiones, lo que señala Ramón, de nuestra campaña electoral. Con tu permiso, Andrés Navarro, sí, y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial. Continuamos con muchísimos temas de interés con el arquitecto Andrés Navarro. El arquitecto Andrés Navarro nos acompaña esta mañana en Telematutino 11, exministro de Relaciones Exteriores y de Educación y actual coordinador de planificación y jefe de gabinete del candidato presidencial Abel Martínez. Quería aprovechar su expertise en su condición de ministro de Relaciones Exteriores y que vivió en carne propia el tema haitiano, porque le tocó, le ha tocado a los diferentes cancilleres por varios gobiernos. Las declaraciones del secretario de Estado valga la redundancia, de Estados Unidos, Anthony Blinken, ¿le merece algún tipo de esperanza de que realmente pueda haber la voluntad ya con lo que ha dicho Naciones Unidas, la OEA y demás, para que realmente Haití pueda contar con esa fuerza de varios países que vayan a socorrer la policía haitiana y que puedan pacificar un poco el país y ponerlo en condiciones de que pueda comenzar a despegar? Sí, Jacqueline, es importante que lo haya expresado, que haya expresado ya la necesidad de que haya una presencia de una estructura internacional en Haití. El peligro es que piensen que nada más es un problema policial y que se inviertan recursos o se gasten recursos. Eso lo comentaba yo aquí. Solamente en materia de seguridad. Este es un tema neurálgico, claro está, y posiblemente deba ser el primer componente. Por ahí es que se debe comenzar, a su juicio. Sí, porque para tú desarrollar un territorio, lo primero que tienes que tener el control del territorio. Tiene que tener garantías de que el ambiente social, político, tiene seguridad. Lo que hizo Bukele en El Salvador, aunque uno rechace los métodos, pero lo logró. Son realidades diferentes, ¿no? Lo que hay que ver si es sostenible aquello a mediano y largo plazo. Pero en el caso concreto de Haití, aunque el componente de seguridad, la inversión que hay que hacer inicialmente es garantizar el control, el monopolio de la fuerza en Haití por un ente
que pueda ser presión de la comunidad internacional. Eso sí es cierto, pero no quedarse ahí, porque el problema de la sociedad haitiana y de lo que hoy estamos viendo, del desmonte total del Estado haitiano, es mucho más profundo que un tema de seguridad. Tenemos que abordar los factores culturales de la nación haitiana, tenemos que abordar la estructura económica que está prácticamente desmantelada en Haití. Tenemos que abordar el componente de infraestructura. Recuerden que Haití tiene un territorio ya muy estresado, muy desgastado en materia de medio ambiente. No hay prácticamente infraestructura nacional como tal. Me refiero a una red de carreteras, a las instalaciones de logísticas que sean la base de un desarrollo a largo plazo. Por tanto, la urgencia desde mi punto de vista en Haití es la pacificación y el establecimiento de un plan integral a largo plazo donde haya un compromiso real de los países que tienen mayor incidencia, no solamente en Naciones Unidas, sino en la región. Me refiero a los Estados Unidos, por eso es muy importante que el secretario de Estado haya expresado esta necesidad, pero también Canadá y Francia, que son estos tres países en los que han tenido más incidencia, más vínculos en Haití. Y claro, el resto de las naciones. Desde mi punto de vista, esta debe ser la ruta que debamos seguir. Ahora, pensar, llevar una fuerza para pacificar Haití, generar elecciones en el esquema que conocemos, de elecciones de un sistema representativo, e irse de Haití es gastar el dinero, es repetir la misma historia de fracaso. O sea, para consolidar una democracia en Haití, la experiencia nos ha demostrado que hay que pasar por varios estadios de desarrollo, de consolidación de un real Estado en esa nación. Así es que vamos a ver cuál, en definitiva, terminará siendo el plan de Naciones Unidas para el caso de Haití. Vamos a hablar con el ex ministro de Educación. Sí. Si a ti te tocó manejar el 4% del PIB, tenemos 10 años aplicando el 4% del PIB y recientemente el propio ministro actual Ángel Hernández reconoció que no se ha avanzado. ¿Qué tú puedes decir de tu gestión y de la gestión del PLD? Porque le toca algo de eso. Sí, claro, es decir, claro. Esto no empezó mal en el 20, sino que viene de lejos y tenemos, reitero, 10 años que se ha gastado una billonada. En este caso, Ramón, sí empezó mal desde el 20. Sí empezó muy mal desde el 20. Y le voy a explicar por qué. La primera cuestión es que el 4% como inversión del Producto Interno Bruto a la educación no fue un invento del PLD. Era un movimiento social, un clamor social de años de que esto se aplicara. El PLD en la gestión del presidente Danilo Medina, al asumir en el 2012, ejecutar en el 2013 este clamor que tiene como soporte la ley de educación. Ese es el primer hecho. Segundo hecho, con el presidente Danilo Medina en su periodo es donde se logra un contrato social en torno a la educación, lo que se llamó el Pacto por la Reforma Educativa, que no es un invento tampoco del PLD, es un complejo de voluntades sociales, políticas, que logran establecer una ruta para el desarrollo de la educación. Y sobre la base del pacto educativo es que se colocan la política educativa llevada a cabo en los gobiernos del presidente Danilo Medina y toda la inversión y la programación de acciones. ¿Con margen de error? Sí, porque estábamos todos en un proceso de aprendizaje de cómo transformar la educación en nuestro país. Pero se establece en ese momento, se diseña un nuevo currículo, un nuevo paradigma curricular
que es el centro de lograr la calidad en los aprendizajes de los estudiantes, cambiar el paradigma curricular de enseñanza de contenido, de prácticas didácticas. Eso se logra y se comienzan a entrenar a los maestros. No el Ministerio de Educación por sí solo, con el concurso de universidades de aquí del país y también del extranjero. Se comienza a cambiar también en un acuerdo con el Ministerio de Educación Superior el paradigma curricular de las universidades para las licenciaturas en educación, con una normativa, la normativa 915, que acaba de ser transformado, que se está transformando en este momento, donde con esa normativa se aumenta la vara de la calidad necesaria para incursionar en la educación. Entonces, pero también por otro lado comienza a hacer una inversión descomunal en las condicionantes para la calidad educativa, como es la construcción de 28,000 aulas. ¿Para qué? Para poder tener los espacios suficientes donde pudiera ir transitando el sistema educativo de una estructura de varias tandas en un día a una tanda única, la jornada escolar extendida. ¿Usted sigue pensando, para los tiempos, el arquitecto, que comenzar por la construcción de aulas fue lo mejor? Porque Sí, en un momento se dijo que sí, que era lo mejor, pero después que las escuelas no tenían terreno, que algunas no se pudieron construir y todos los escándalos que después surgieron al respecto. Sí, y algunos dijeron, debieron tal vez entonces comenzar por la capacitación de los maestros, por ejemplo. Fue un proceso paralelo, pero veamos, yo quiero que los estudiantes tengan mejor aprendizaje. Para lograr mejor aprendizaje tengo que tener dos variables. Variables determinantes de la calidad de los aprendizajes y variables condicionantes. Las variables condicionantes deben arrancar de entrada. ¿Por qué? Porque si yo tengo un buen currículum, si tengo los maestros bien preparados, pero tengo las aulas hacinadas de estudiantes, no será posible que nada funcione. Entonces yo tengo que crear un ambiente, unas condicionantes que me permitan que el estudiante y el maestro, ya paralelamente formándose con un nuevo paradigma, entonces llega un momento en que esas dos variables se crucen y comiencen un camino común. Entonces sí era indispensable crear mucho más aulas, establecer la República Digital, o sea, la tecnología de la comunicación y la información, que eso es infraestructura, eso es software, eso es capacitación, dar alimento a los estudiantes. Ustedes saben que en el periodo nuestro se redujo sustancialmente un indicador que es clave, que es la deserción escolar. Se aumentó la cobertura de los niveles de preprimaria, del nivel de primaria, de secundaria, para ir avanzando en que todos los estudiantes, los niños y jóvenes tuvieran los mismos derechos. Todos esos indicadores, ahora con el último informe de IDEC, se han caído, han reversado. Entonces, en todos los países que hoy en día exhiben grandes indicadores de aprendizaje en la educación, buena calidad educativa, lo han logrado no en 4, no en 8 años, no en 12 años. Es una trayectoria, una política pero progresiva estable, y medible para ver. Pero si claro, Jacqueline, pero es que en el 2020, en vez de dar un paso más hacia adelante, lo que hicimos fue echar para atrás. ¿Qué es lo que están exhibiendo ahora las evaluaciones en todos los indicadores? Entonces la pandemia no es una excusa, decir, pero que no ha sido nada más la pandemia. O sea, la pandemia podía ralentizar el proceso, pero no revertirlo como ha ocurrido. Y ustedes han visto en estos 3 años, no se puede exhibir ninguna práctica positiva que haya impactado a la educación. Entonces, el drama de República Dominicana en el manejo del Estado es la intermitencia de las políticas públicas. La no continuidad. La no continuidad, que cada vez que cambia el partido de gobierno, entonces queremos comenzar desde cero.
y negar lo anterior. ¿Por qué, Ramón, usted que ha tenido tanta experiencia en macroeconomía desde la Junta Monetaria, por qué el país ha mantenido una estabilidad macroeconómica por tantos años? ¿Es porque un gobierno ha venido y ha querido destruir todo lo anterior? No. Hubo un riesgo de eso en el periodo 2004. Hubo un gran riesgo sobre eso, pero después se retomó. Y si hay que reconocerle algo al presidente Abinader en este gobierno, es que respetó la gestión de las variables macroeconómicas del país que están en manos del Banco Central. Pero ¿por qué ese criterio? Incluso cambiando las personas, pero el criterio de mantener las políticas públicas estratégicas en ascendencia, no lo pudo establecer en salud pública, en política social, en educación. No lo hizo. Y por eso es que le digo, ciertamente, en materia educativa, en 2020, si ese criterio reversó la ruta de la educación. Qué pena no tener más tiempo, pero creo que hemos cumplido el cometido y te esperamos con más frecuencia. Bueno, sí, será un gusto volver. Gracias, Andrés. Nos vamos a comerciales, amables televidentes.